Hola, espero que te encuentres bien y te agradezco que nos acompañes en este video. Como pudiste leerlo, hoy vamos a tener una entrevista con profesionales en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ellos nos compartirán sus experiencias sobre la forma en cómo se prepararon para presentar el examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el tipo de preguntas que tuvieron que afrontar y situaciones que vivieron en la sede al presentar su evaluación. En primera instancia y por orden alfabético, voy a presentar a nuestros invitados. Señorita Estefanía Rodríguez García, oficial de cumplimiento certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México en 2021. Cuenta con 7 años de experiencia profesional en la materia. Actualmente presta sus servicios para una entidad financiera en el estado de Michoacán, México. Señorita Juana Lua Dimas, oficial de cumplimiento certificada en 2016 y recertificada en 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Cuenta con una amplia experiencia en la materia. Se ha desempeñado en diferentes entidades financieras y actualmente presta sus servicios para una entidad ubicada en el estado de Guanajuato, en México. Manuel Vázquez Núñez, licenciado en Derecho y Contador Público por la Universidad Politécnica de Irapuato, certificado en 2016 y recertificado en 2021 por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Egresado de la primera generación del diplomado en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Actualmente se desempeña como auditor en esta apasionante materia. Norma Angélica Morales Santiago, licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificada en 2017. Presentó su examen de recertificación en julio de 2022, de lo cual estamos seguros que obtendrá un resultado aprobatorio. Hace algunos años inició su carrera profesional en KPMG, Cárdenas Dosal SC, en el segmento de servicios financieros. Posteriormente, durante 9 años, también trabajó en Scotiabank como responsable a cargo de las áreas de control contable, de cartera, menudeo, fraudes y aclaraciones. Actualmente es auditor interno en Bank of China, México, y está a cargo de la ejecución de la auditoría anual en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Vanessa Ivette Arroyo Fonseca, licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó su examen de certificación en la evaluación de julio 2022, de lo cual igualmente estamos seguros que obtendrá un resultado aprobatorio. Hace algunos años inició su carrera en HSBC, dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera. Posteriormente, laboró en Banco de México en la fábrica de billetes y monedas. Actualmente, presta sus servicios para una entidad de tecnología financiera suiza con operaciones en territorio nacional. Por último, brevemente me presento. Mi nombre es Enrique Castillo Morales, contador público titulado por el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Santo Tomás. Cuento con 32 años de experiencia, dentro de los cuales en los últimos 9 años los he dedicado exclusivamente a la apasionante materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. He tenido el gusto de obtener la certificación en 2017 y la recertificación en 2021 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Tengo el honor de ser vicepresidente de la Comisión Anticorrupción y de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México. Actualmente me desempeño como auditor independiente en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y soy socio fundador y director general de la firma Ethic Compliance Monitoring SC, firma de consultores especializados en temas de prevención del lavado de dinero
y financiamiento al terrorismo. A todos nuestros invitados les agradezco su presencia el día de hoy, así como el tiempo que nos brindan para platicar sobre este tema. Contadora Angélica, por favor, ¿nos podría platicar sus experiencias acerca de la certificación, pero hablando desde el inicio, desde el trámite? ¿Cómo fue la experiencia que usted tuvo en el aspecto de meter la documentación, darse de alta en el sistema, sobre todo viendo que en su caso, pues bueno, usted ya estaba haciendo una renovación de la certificación? ¿Cómo fue en su caso? Sí, en mi caso la verdad fue muy sencillo, porque como tú bien comentas, ya era una recertificación. Entonces yo ya tenía un conocimiento previo de la plataforma. De hecho, el correo yo ya no lo tuve que dar de alta. Yo ya tenía un correo. Entonces simplemente fue ingresar nuevamente, bajar obviamente los instructivos, otra vez leí el procedimiento, en qué consistía, qué documentos necesitaba, y pues fue recabarlos y fue subirlos a la plataforma. Realmente creo que el sistema es muy amigable, te lleva paso a paso de cada uno de los pasos que tienes que seguir, porque es paso 1, paso 2, y tienes que ir subiéndolos a la plataforma, el escanearlos, subirlos, que los validen. Creo que antes de subir los documentos es realizar el pago. En mi caso ahí tuve un, un contratiempo en cuanto al pago, porque mi trámite no pasó en la primera vez. Tuvo ay, no me acuerdo cómo le llaman, un inconveniente en lo cual en la primera etapa como que quedó pendiente. Y esto fue porque no mandé el comprobante con una llave. Yo no sabía y en el trámite no dice que el pago que debes de subir debe de incluir esa llave. Entonces, yo cuando pido a la tesorería del banco donde estoy trabajando que me manden el comprobante de pago, era otro diferente, no traía esa llave de pago. Entonces, en la primera etapa, pues me lo rechazaron. Ya después ya me dijeron cuál era el problema a solventar y ya, en la segunda vez lo subsané, digamos, y ya pasó. Pero realmente la plataforma es muy amigable. Yo he escuchado eso justamente respecto a que esa afamada llave es un número, ¿no? Que debe de tener el comprobante de pago y que, vamos, no es inmediatamente el primer comprobante que se obtiene de la página del banco, sino hay que volverse a meter y descargarlo. Es como si fuera el comprobante de pago de impuestos. Alguna vez me comentaron eso, ¿no? Entonces sí entiendo esa parte porque sí algunas otras personas han comentado justamente lo mismo, ¿no? Que eso es lo que llega a ocurrir. Licenciada Vanessa, en su caso, ¿cómo fue esta situación? ¿Cómo se presentó el trámite? El registro sí es un poco largo porque tienes que cargar trabajos anteriores, el nombre de la persona con la que estuvo a tu cargo, más bien tus jefes directos, teléfono. Y yo el pago, por ejemplo, lo hice en efectivo. Entonces fui a un banco y hice el pago en efectivo, fui a HSBC de hecho. Y fue muy rápido porque el comprobante se ve muy clarito, entonces cuando lo escaneas para mandarlo, pues es más sencillo, ¿no? Para que no se detenga el trámite. Y siempre hay que confirmar que hasta abajo una vez cargados los documentos hay que darle a enviar para que te llegue el correo, porque una vez que cargas tu información te llega un correo confirmándote que ya estás inscrito. Ya después de eso te confirman que tu documentación fue aprobada para presentar el examen. Muy bien. No es complicado, es como dice Angélica, es muy amigable la página. También cuando se hace ese trámite directamente en el banco y se hace el pago en efectivo, ya ven que, bueno, se arroja el comprobante, pero en muchas ocasiones hay algunos bancos que el comprobante no es legible, ni recién impreso.
Ahí en esos casos, ¿alguna vez le tocó o escucharon alguna situación así? Sí, ahí mismo el gerente de la sucursal puede reimprimirte una imagen. En Banamex y en HCBC me ha pasado que los pagos no pasan y el gerente te ayuda a hacer una reimpresión en, no sé si al día siguiente o en el mismo momento, pero te ayudan a hacer una reimpresión de la imagen y aparece el voucher completo. El mismo que tú tienes, pero la imagen viene completamente clara. Pues gracias, porque ese es un buen tip para algunos otros participantes que lleguen a hacer su examen y que les pase justamente eso, ¿no? Donde el comprobante no sea legible, porque sí llega a pasar y es muy común. Pasando al tema de la preparación. En este caso, Angélica, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a la preparación? Primero, cuando desde el momento en que viste el temario del examen, ¿qué te pareció el temario? ¿Viste algo que te llamara la atención? ¿Algún tema que dijiste, wow, esto es nuevo, esto es algo recién implementado? Sobre todo en relación a la comparación de el temario cuando tú hiciste tu certificación a este nuevo temario cuando haces tu recertificación. Sí, yo cuando vi el temario realmente vi muy cargada la parte de la regulación local, la parte de la metodología, de los modelos. Cuando la primera vez que yo presenté el examen, venía, siento yo, mucha teoría en cuanto a organismos internacionales, recomendaciones. Creo que en esa primera vez estaba más cargado hacia la parte internacional. Ahorita siento que tal vez se equiparó con toda esa regulación internacional, porque venía muchos temas ya de nuestra regulación, ¿no? Incluso pues ya venía nuevas tecnologías, las fintech, algo que en el primero, me acuerdo que no venía nada de esa parte. Entonces, sí siento que lo vi muy diferente a esa primera vez. Yo la verdad pensé que iba a ser solamente una actualización y ya estaba lista, pero no, pero realmente no, sí tuve que volverme a meter a fondo y sobre todo ver toda la parte de toda esa nueva regulación en cuanto a las instituciones de tecnología financiera. Vi muy cargado el temario en ese sentido. Bueno, a lo mejor no muy cargado, pero sí te hablaba o encontramos mucha información de esas instituciones. Entonces, realmente sí, no es para confiarse quienes van por una recertificación. No es nada pues ya lo hice una vez y nada más es un refresh. No, sí hay que meterse y hay que ver todo lo nuevo que ya está ahorita en el día a día, porque sí preguntan mucho de esa parte y hay que volverse a involucrar en toda esa nueva regulación. En tu caso, Vanessa, ¿cómo fue? Porque, bueno, en este caso, bueno, tú lo has presentado, ¿no? Digamos, no es una recertificación, sino que es la primera vez que te vas a certificar, ¿no? Nada más, en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue la experiencia en cuanto a los temas cuando viste por primera vez el temario? Obviamente con la experiencia que ya tenías en materia de prevención del lavado de dinero, y cuando lo viste por primera vez el temario, ¿qué es lo que te llamó la atención o qué te pareció? Tiene mucha información sobre temas que no ves en el día a día, por ejemplo, las convenciones, toda la parte internacional, las 40 recomendaciones de Gavi. Viene como, todo lo haces al día, todo lo usas en tu operación. Nada más que ahora es saber de dónde proviene esa información que tú usas diario, de dónde viene la metodología, por qué lo haces como lo haces. Y de repente en las capacitaciones, pues sí te lo dicen, pero posiblemente no pongas tanta atención. Entonces, entonces, pues sí es mucha información y, por ejemplo, para mí estudiar fue
revisar el tema después de la clase, de tomar la clase, porque si no se va juntando la información, o sea, no puedes dejar todo al último, tienes que ir estudiando conforme van llegando los temas y desmenuzarlos y sobre todo entenderlos, porque te puedes saber la teoría y está bien y te va a ayudar, pero sí necesitas como que tener un razonamiento sobre por qué viene así o a qué se refiere. Entonces, pues sí, sí fue interesante, porque es mucha información, me pareció mucha información, o sea, mucho ya lo conocía, pero no sabía bien o no tenía bien claro de dónde venía la forma en la que se hacía, entonces sí, te da claridad. Yo creo que eso también ayuda mucho, te da claridad conforme la operativa. Y Vanessa, y en tu caso, tú misma, ¿cuánto tiempo te estuviste preparando para el examen? Los 3 meses del curso, más o menos, y por día invertía 4 o 5 horas diarias, inclusive fines de semana. El domingo era el único día que no estudiaba, pero sí, de lunes a sábado era diario, 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 diario. Entonces, para que no fuera tan pesado, porque después de una hora ya no pones tanta atención, los iba dividiendo en partes e iba haciendo guías para ir como haciendo pequeña la información a manera de que yo la entendiera con gráficas, con cosas. O sea, Ok. digo, ya dependerá de cómo vaya aprendiendo la gente, ¿no? Cada persona, pero sí. Estefanía, por favor. Bueno, la primera vez que lo presenté, la verdad fue como quise vivir la experiencia. Primero traté de estudiar o no, yo me di cuenta que ocupaba mucho estudio la primera vez. La segunda fue, ya tenía noción y dije, ok, ahora sí ya me puse pilas y todo, pero curiosamente no se me olvida, en la segunda vez que lo presenté, pasé o sea, las dos áreas. Los dos primeros capítulos. Los dos, ajá, y la primera que era lo general, lo de lavado de dinero, conceptos de lavado de dinero, todo eso, fue el que reprobé y yo me sentí ahí más segura y dije, bueno, ni modo. Y en esta tercera, sí traté de organizarme mucho en mis tiempos. Es muy importante organizarte porque ahí me di cuenta de que o sea, ya tengo o sea, lo conocimiento de cómo es el examen, sé cómo es la experiencia, sé cómo es todo el proceso. Entonces, lo que me faltó a mí es organizarme en mis tiempos. Entonces, estuve consciente, ok, de tal o tal hora es hora laboral, no voy a, ahí tener un relajo entre el trabajo y estudiando, no. Es todas las tardes le dedicaba 4 horas diarias al estudio y me preparé en 3 meses. Un mes para un área, un mes para la segunda área y un mes para la área 3. Entonces, eso le dedicaba. Juanita, en tu caso, ¿cómo fue la preparación? Pues sí, fue algo muy parecido. Digo, el material lo estamos manejando desde hace 5 años. Yo me di a la tarea de leer todos los documentos, leer. Trataba de leer 2 o 3 horas por la mañana y por la tarde-noche hacer alguna especie de resúmenes, sacar como lo que había captado o entendido de la lectura que hice en la mañana y comparando toda esa información con el curso de apoyo que llevamos por ahí de 3 meses, dedicándole, pues sí, alrededor de 4 o 5 horas por día, los últimos 2 meses. Yo no empecé tan fuerte al principio, más bien fue ya como para el cierre, ya para presentar. Ok, Angélica, en tu caso, cuando tú te certificaste la primera vez, ¿te tocaron los 8 capítulos? Sí. Sí, wow, ok. Y bueno, ahora esta vez son 3, ¿no? De entrada yo creo que el shock de decir, ya son menos capítulos, ¿no? O sea, ya va a estar más sencillo, ¿no? En esa situación, o en ese caso, la diferencia entre los 8 capítulos con los 3 capítulos, ¿consideras que sí existe? O sea, ¿sí hay una diferencia entre el antes de 8 capítulos con el ahora de 3? ¿O la gravedad del examen, la fuerza del examen, lo pesado del examen,
sigue siendo lo mismo? Yo creo que sigue siendo lo mismo, más bien está fusionado, no está, está en los mismos capítulos y como decía, dice Vanessa, es aplicarlos de dónde vienen, porque ahora sí yo el examen lo sentí bastante práctico. O sea, son muchos casos, teoría es muy poquito, entonces es ahora sí aplicar lo que, lo que ya sabes en la teoría, ¿no? Son bastantes casos y a veces casos bastante confusos. ¿A ti, Juanita, te tocó el temario de 8 capítulos? Sí, de hecho yo no pasé en la primera, o sea, íbamos así como bien preparados, ¿no? Yo sí llevo todo estudiado, yo soy como muy meticulosa, muy estudiada, ya vi toda la información, todo como más o menos lo tengo claro, todo está muy bien. Llegamos a presentar y de verdad, o sea, yo dije, ¿qué hice en 3 meses de estudio? Porque yo no entendía absolutamente nada del examen, o sea, nada. Entonces, como salí completamente bloqueada, yo ni siquiera pedí resultados ni nada, nos preparamos, creo que fueron como 2 meses, teníamos 2 meses y medio para volver a presentar con todos los conocimientos frescos y es así como, ¿cómo saliste del examen? No sé. ¿Qué captaste? No sé, solo sé que hay que estudiar de manera diferente. Y sí fueron 2 meses muy intensos y ya en la segunda vuelta no me fue tan pesado, pero ya me hacían mucho más sentido las preguntas que al principio. Ya identificaba a qué módulo correspondían, porque al principio decía, o sea, no sé si es lavado de dinero, si es riesgo, si es, o sea, completamente perdida. Ok. Y en la segunda no, en la segunda fue más digerible la información. En comparación con aquella vez cuando hiciste el primer examen, la primera vez, que eran 8 capítulos, contra los 3 que hay ahora, ¿tú qué opinas? ¿Es el mismo nivel de exigencia del examen o es diferente? ¿Ha disminuido o tal vez sencillamente es lo mismo? ¿Tú qué opinas? En mi experiencia, creo que para el primer examen sí había necesidad de tener un conocimiento muchísimo más amplio sobre todos los temas y como sobre definiciones muy específicas. Y para con este ya fue como más práctico, fue como no, en mi caso no había como necesidad de recordar así el texto con puntos y comas, era como, está hablando de esto y ya me fue como un poco más fácil aterrizarlo en los ejercicios, porque eso, sentí que ya no era necesario tener el conocimiento tan teórico ni tan así como ley, ¿no? No tienes que tener el capítulo completo, si no, si te mueven una coma, ya es otra respuesta. Y así sentí el primero. Claro, exacto. Manuel, ¿ibas a comentar algo? Sí, Enrique, de hecho, coincido con lo que comenta Juanita. Mira, al igual, más o menos llevamos el mismo tiempo de acompañamiento en el tema de estudio y demás. Fíjate que sí considero yo que el grueso del temario en un inicio era extenso y era poco práctico porque muchas de las cosas que estaban incluidas en los temarios no estaban llevándose a la práctica, realmente en temas de cumplimiento en la normativa que nos es aplicable. Recuerdo mucho la parte de SARLAF que estaba incluida dentro del temario, estaba la guía de Wolfsberg, y son temas que la realidad es que no se están aplicando en la práctica y que eran parte de, además de una extensa bibliografía, no había medios de consulta, había muy poca información y básicamente la propia autoridad dentro de las fuentes de consulta pues eran muy pocas, ¿no? Por ejemplo, te hacía énfasis en determinado libro, por ejemplo, que estuvieras de tal página a tal página y era realmente complejo. Para 2000, ya para los años más cercanos, a partir de 2019, pues empezó a tomar otra forma el tema de los temas de estudio. El temario fue
como más concretándose a la necesidad, a la regulación, a temas muy específicos, y para 2021 tiene la forma que tenemos en 2022. Se enfoca mucho la parte de implementación. Consideramos también que a partir de 2017 entra la metodología de evaluación de riesgo, el capítulo famoso 2 bis, que nos sigue dando tema de estudio y para hablar. Y si se adicionan otros temas como temas de corrupción, no solamente en el módulo 1, sino en el módulo 3, la guía de riesgo y el concepto propiamente de corrupción. O sea, está muy enfocado a la parte, al tema de actualidad, a los temas que realmente tenemos que atender en un sistema integral de prevención. Sí, así es. Y también dentro del mismo temario, ahí hay algunos documentos que no aparecen como tal dentro de los temas que se deben de estudiar. Sin embargo, aparecen dentro de los documentos que uno tiene que estudiar, que ahí es de llamar la atención, ¿no? En primera instancia, porque es que se alojan dentro de los documentos que uno debe de estudiar y no también se presentan dentro de los temas que uno tiene que abordar o preparar para su estudio, ¿no? Típicamente lo que estamos hablando, a lo que me estoy refiriendo, son las tipologías. Las tipologías vienen dentro del cuerpo de material que uno tiene que estudiar, pero cuando uno lee en el temario no habla de tipologías, ¿no? No obstante, si vienen tipologías en el examen. En tu caso, Vanessa, ¿cómo fue la experiencia con el aspecto de las tipologías? Porque vamos, creo que son, si mal no recuerdo, son 6 tipologías, ¿no? Sí. Y de esas 6, ¿cómo te fue en el examen con esas 6 tipologías y qué tantas preguntas vienen? Me tocaron nada más 2 preguntas, pero son preguntas de opción múltiple. Tienes que relacionar cada tipología. Entonces, sí necesitas tener muy claro qué dice cada una de las tipologías. O sea, no aprendértela de memoria, sino entender, porque no te van a poner el ejemplo que pone el documento de las tipologías, no van a poner ese párrafo. Te van a poner ejemplos muy parecidos. Entonces, sí necesitas saber cómo se maneja para poder hacer la relación de columnas. Pero no creo que sea tan complejo. Es que, insisto, son parte de la operación del título. Ese tipo de cosas hace para mí un poco más amable el examen, ¿no? En ese sentido. Sí tienes que tener idea, y más que idea, sino saber de qué trata cada tipología, para que cuando te pongan cualquier ejemplo, cualquier escenario, lo puedas identificar. Y nada más me tocaron, que recuerdo, 2 preguntas. La de opción múltiple y una de un rasgo característico de los sindicatos, de la tipología de los sindicatos. Okay. Nada más fue lo que venía de tipologías. Muy bien. En mi caso solamente venía una pregunta de tipologías. Okay. Venía una pregunta, bueno, era de relacionar columnas, y venían todas las tipologías y venía su descripción. Entonces había que relacionar cada tipología con la descripción. Entonces ahí, en el caso, cuando yo las estudié, a mí lo que me funcionó fue identificar palabras clave, pero no las sencillas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sindicato, pues no te iban a poner una agrupación de trabajadores, ¿no? Sino te ponen algo confuso para que se pueda como para que uno dude respecto a cuál es. Yo creo que las ponen muy parecidas y solamente a través de una palabra clave, tú ya sabes a qué tipología corresponde. Entonces, en mi caso era solo una pregunta, pero venían todas las tipologías, entonces había que relacionarlas. Entonces, pues con esas, si ya no te las sabías, pues ya tenías toda esa pregunta mal, obviamente. Entonces, sí, a mí lo que sí me funcionó fue esa parte. Y de hecho, la parte de tipologías fue algo que me estudié así, fue de lo más rápido, ¿no? Porque fue nada más identificar
diferenciadores por cada tipología y vámonos, ¿no? O sea, traté de enfocarme más a lo que yo pensé que iba a venir más fuerte el examen. Y como que lo más sencillo, digámoslo, traté de identificar y a lo que sigue. Y sí, efectivamente, en mi caso nada más fue solamente una, pero venían todas y era identificarlas. Literal, era un cuadro, así de relaciona la tipología con su descripción y se acabó. Sí, muy importante de estudio, Enrique. Mira, algo que los aspirantes debemos de entender en primera instancia es si bien es cierto, el aspirante debe reunir un perfil para ser candidato para presentar el examen, pero realmente quien lo debe de conocer y estudiar es el que está en el día a día en la trinchera y el oficial de cumplimiento, por supuesto. Como sabemos, mayormente ha evolucionado a partir de la contingencia sanitaria a nivel mundial. Han cambiado las maneras de delinquir. Ahora los medios electrónicos, los delitos a través de medios electrónicos y los ciberdelitos han tomado el primer lugar, como sabemos. Y precisamente el conocer las tipologías que ya existían, como sabemos, hay diversos documentos de la UIF, pero no solamente están las de México, ¿no? Hay desde 2009, 2016, 2018, 2019, hay otros, pero también hay otras tipologías que en la práctica existen. Hay un documento muy interesante de SARLAF que contiene un volumen importante, también Gafi tiene las suyas, Sí. pero fíjate que creo que dices bien, ¿no? Más allá, las tipologías como tal no existen en las disposiciones, es verdad. Por esa razón, he de imaginar que no están incluidas como parte de Mario, pero sí es importante conocerla porque es el modus operandi de cómo los delincuentes introducen los recursos de procedencia ilícita por diversos mecanismos en los auxiliares del sistema financiero y los propios, las entidades financieras. Y son métodos probados que les funcionaron y que gracias a la afectación que tuvieron es que se convierten en tipologías, se vuelven ejemplos de cómo operan. Y me parece muy bueno, porque esas son las partes finas que debemos de conocer, como en la práctica, más allá de responder una pregunta de forma correcta o no, las cosas que tenemos que conocer, ¿no? El tema de pitufeo, el tema de las mulas, tipologías que son muy comunes y que van evolucionando con el tiempo, a modo de que antes lo podíamos detectar, hoy en día es un poco más complejo, por eso hay que robustecer sistemas de prevención al interior de las entidades. Justamente acabas de tocar un punto que es a donde quiero llegar. Si para un tema que es muy pequeñito, que son las tipologías, si para un tema que es muy pequeñito el examen contempla tal vez una sola pregunta, pero esa única pregunta es una pregunta aglomerada, si me permiten la expresión, en donde te preguntan de todas las tipologías en una sola, ¿no? Sí. Y obviamente para poderlas identificar, pues necesitas justamente lo que acabas de mencionar, identificar palabras clave para poder saber qué respuesta o qué pregunta vas a juntar con la respuesta correcta, ¿no? Y eso es solamente una partecita chiquitititita del examen. Ahora me gustaría que habláramos entonces de cuáles fueron las partes realmente complejas del examen. La parte inicial que cambió en el temario, la parte de corrupción, ese afamado tema 113, que en este examen es nuevo, en la parte de conocimientos básicos, ¿no? De prevención del lavado de dinero. Esa parte, ¿cómo la sintieron ustedes? ¿Cuál fue, cómo fue adoptada, cómo fue el estudio de la parte de corrupción para entender las diferentes formas en las que se entiende qué es corrupción y cómo la sintieron en el examen? Pues yo siento que a mi parecer simplemente lo pusieron como un tema aislado, pero ya era algo que ya se venía manejando.
Entonces realmente fue, pues no sé si para verificar o para que uno se metiera más a desarrollar ese tema, pero realmente creo que ya era parte y ya lo venían abordando desde exámenes anteriores. Realmente yo no lo sentí pesado, estuvo muy tranquilo. No recuerdo ahorita el número de preguntas que me hicieron, o sea, yo las que más ubico es de disposiciones que me hicieron. En cuanto a corrupción, pues yo creo que a lo mejor vino una o dos, realmente no recuerdo el número, pero no es pesado. Y creo que es algo de lo que ya venimos manejando. En mi caso también nada más era una o dos preguntas y es básicamente identificar el tema de corrupción o desmenuzarlo un poquito más conforme la guía. Y no viene complejo. La realidad es que viene una pared, es muy amable, pero si tienes que identificar cada concepto. Son conceptos, ahí sí son conceptos. Entonces eso también es la parte amable del examen. Hablando acerca de conocimientos básicos sobre organismos y foros internacionales, ¿no? Donde entra el Grupo de Acción Financiera Internacional, Egmont, Wolfberg, las diferentes principios de Basilea, propio Basilea, ¿no? Ahí en esa parte, ¿cómo sintieron en el examen la adopción dentro del examen de esos temas? Por ejemplo, inicialmente, ¿no? El primero de los temas que más llama la atención dentro del examen y que es el más fuerte, las 40 recomendaciones. Ahí, ¿qué me pueden decir de ellas? ¿Cómo vivieron esas 40 recomendaciones en el examen? No vienen evidentemente las 40 recomendaciones, sin embargo, no es el concepto completo, no hay que aprenderse las recomendaciones de memoria, sino más bien entender claramente qué dice cada una de las recomendaciones y poder relacionarlo, porque nada más te ponen recomendación 15 y a qué se refiere. Pues tienes que saber a qué se refiere la recomendación 15, ya no te ponen, o sea, no el nombre, ¿no? Recomendación 15, nuevas tecnologías. Y sobre todo tener bien claro cuál es la diferencia porque hay algunas recomendaciones que se relacionan, la 1, la 26, y tener bien claro cuál es la diferencia entre cada una, porque a partir de ahí o tienes todas las preguntas bien o tienes las preguntas mal, porque van desglosando las recomendaciones. Entonces, yo creo que si las vas repasando todos los días, de igual manera como nada más de repaso cuando te levantes antes de dormir, yo creo que se hace más amable, el examen en ese aspecto, ¿no? En mi caso, digo, yo no sé si por el tema de que ya las había estudiado antes, cursos que tomamos como parte de la capacitación que nos dan en las instituciones, pero a mí se me hizo muy fácil. O sea, al contrario, yo hubiera querido que me preguntaran más de recomendaciones, porque la verdad en esa sección sí siento que me fue bien, me sentí fuerte en esa parte. No la sentí complicada, a lo mejor porque fue de los primeros temas que estuvimos estudiando, que estuvimos repasando. Entonces ahí como que las fallitas o las cositas que se me estaban yendo o ya se me estaban olvidando, como que las empecé a reprocesar otra vez y de tanto estar practicando, practicando y practicando se me quedaron. Entonces, esa sección a mí la verdad se me hizo bastante sencilla. Bueno, a lo mejor no es sencilla, pero no se me hizo pesada, ¿no? O sea, creo que esa parte fue la primeritita, fue la que pasé y cuando regresé a hacer mi revisión ya en el examen, esa parte ya no la revisé porque
yo ya me sentía súper segura. A lo mejor estuvo mal, ¿no? Ok. Pero yo sí le quise dar prioridad a donde me sentía débil, a donde me sentía que tenía que volverle a dar otra repasada para verificar mis respuestas. Entonces, cuando ya al final y regresé mi examen, en esa sección ya no la vi, ya dije, esa estoy segura, y ya me fui mejor a lo demás. Y eso me ayudó porque pues me dio tiempo para realmente dedicarle a lo que me tenía duda o, o tenía que revisar ya más con detenimiento. Como bien lo comentan, todo el examen no se refiere o no va encaminado a que dime qué significa tal concepto o dame el concepto de tal cosa, ¿no? O dime tal cual el concepto de lo que leíste en el texto del tal documento, me lo pones aquí. No, ya no es un examen de memoria. Para todos los que nos estén escuchando o viendo en su momento, el examen de la certificación de la comisión es una chulada porque ya no te pide que te memorices las cosas. Al contrario, tienes que entenderlo y expresarlo. Pero además, no nada más es de que lo expreses, de que tú vas a, como si fuera un examen abierto, a decir tu opinión, sino que la comisión identifica si sabes o no sabes en función de las preguntas, que por cierto, yo digo que ya no son preguntas, son ejemplos, porque en realidad nos dan ejemplos y sobre los ejemplos damos nuestra opinión, nuestro punto de vista de qué es lo que debe de aplicar, ¿no? En este caso, y siguiendo sobre las 40 recomendaciones, tú misma, Angélica, por favor, ¿cómo es o cómo sentiste los ejemplos que te pusieron para identificar tu nivel de conocimiento en base a las 40 recomendaciones? Sí, es que te hablan como de procesos y tú debes de identificar en qué recomendación está o cuáles son las que se relacionan o cómo debes de aplicarlo, ¿no? En el tema de debida diligencia, ¿no? Entonces, pues debes de saber en qué consiste, cómo debes de realizarlo, en cuál está y como veníamos comentando, ya no te hablan de títulos, sino te hablan de la recomendación 10 o la recomendación 11 y tú debes de saber a qué se refiere o a cuál dirigirte dependiendo de lo que te estén pidiendo. Entonces ya es meramente que tú sepas de qué tratan, de qué hablan, cuál es lo principal que abordan y cómo lo vas a aplicar en las diferentes instituciones. Es que el examen ya es bueno, me pareció como práctico. Pero te decía hace rato, hay recomendaciones que van ligadas, pero una está enfocada a países, otra recomendación de la misma visión, pero va la recomendación a instituciones. Pues tienes que ubicar exactamente de qué habla cada recomendación y las diferencias que existen en cómo se aplica, porque ya se van al detalle fino, al análisis, ya no es solamente que te sepas el concepto y que la identifiques, porque eso sí, eso hubiera sido más sencillo. Y bueno, no sé, pero algunas de las preguntas que me tocaron respecto a la FI eran más largas. No nada más era un enunciado, sino ya eran enunciados más largos y pues sí le inviertes un poco de tiempo a eso, entonces tienes que tener bien claro el concepto. Estefanía, en tu caso también, tanto Manuel como yo, de repente, dentro de las pláticas filosofales que llegamos a tener, hablamos acerca de que muchos cuando hacen el examen de la certificación dicen, ay, es que estaba bien pesado porque venía puro gafi. Y nosotros así de, no, señor, no, o no, señorita, no, depende. No es gafi, es gafi y también son disposiciones, pero usted que no leyó bien o no estudió bien lo confunde con gafi. En tu caso, ¿tú qué opinas de lo que digo? Y también, ¿cómo viviste en el examen las preguntas de las 40 recomendaciones o en general lo que preguntan acerca de Gafi o de los foros internacionales? Pues de lo
de la última vez que estudié ya para la tercera, porque era todo o nada, ya fue cuando me di cuenta que Gafi, pues es como todo, o sea, Gafi es todo. Ajá, Si no sí. entiendes las 40 recomendaciones desde un principio, pues no, es que todo está ahí en Gafi, todo está en las 40 recomendaciones. Ujú, Son sí. como los 10 mandamientos de un católico, ¿se cuenta? Porque desde ahí, sí, es que si no entiendes, ahí está la base de todo. Entonces, lo que sí tengo así muy entendido es que cuando Gafi dice que a los países, cuando dice a las instituciones, o sea, es porque un país ya está implementando esas 40 recomendaciones. Entonces, ahí ya, de ahí te agarras base de todo. Y, por ejemplo, ya en el examen, como decía Juanita, de que cuando ya vas pasando las preguntas, los incisos, ya tú mismo te das cuenta, ya pasé nivel, ya pasé conceptos básicos, ahorita ya voy en que los reportes, ya voy que en esto. Entonces ya diferencias, ya sabes distinguir hacia a qué vas. Entonces, por ejemplo, no recuerdo si tal cual, pero sí decía mucho preguntas así, refiriéndose a la nota interpretativa de recomendación tal, de tal a tal, se basa esto y ya te daban las 4 opciones, ¿no? Pero sí, ahí es bien importante entender mucho. Sí me acuerdo que me preguntaron de la 10, la 20, la 12 y la 1, obviamente, porque es la de EBR, pero sí son las que recuerdo más y entendiendo esas, pues ya es como, ya la hice, ya la hice. Manuel, ¿quieres comentar Sí, algo? claro, Enrique. Bien, mira, algo que creo que en la experiencia de los que están recertificados, una de las cosas que cambió de forma contundente fue el formato de las preguntas. Para los primeros años nos encontrábamos que una sola pregunta, el puro planteamiento, llegaba a ocupar más de una pantalla y la letra era de este tamaño. Entonces, algo que sí evolucionó en este caso fue la manera en la que se hacían los reactivos. Y sí, efectivamente coincido con lo que dice tanto Juanita como Estefanía. El módulo 1 nos dio sorpresas, más de uno tuvimos conocimiento que no aprobaron el área 1, que mayormente nosotros consideramos que es la más fácil porque entendíamos, entre comillas, que es conceptual. Algo que de verdad el mensaje es muy claro. Si tú no lees el temario, si no lees la guía de estudio previo al examen, te está faltando algo. O sea, el instructor que prepare a un grupo de personas o quien estudie de forma autónoma debe de leer esos documentos, por supuesto el temario, pero la guía te da mucha luz acerca de qué precauciones debes de tomar previo a prepararte, porque está basado el examen en cuestiones más prácticas, en la implementación de los controles antilavado a través de un proceso cognitivo que te permita recordar lo que sabes, lo que practicas y lo que estudias. Entonces, si no tenemos ese cuidado, pues corremos el riesgo de estar pagando examen tras examen, ¿no? Y además el tema de los tiempos de preparación, qué importante es, decía Estefanía, que el tiempo, la disciplina son claves para que sea esto. Quienes hemos vivido la experiencia, la recertificación, muchas de las veces lo que llega a suceder es que dejamos el tiempo y nos preparamos hasta que está cercano el examen y nos damos cuenta de que las cosas cambiaron y ya nada es lo que nosotros teníamos de conocimiento. Que sí, coincido también en que la parte de las 40 recomendaciones no es otra cosa más que la parte de regulación que aplica a los sujetos obligados del sistema financiero y se tienen que estar relacionadas el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3. Literalmente se tiene que empezar con un buen cimiento que precisamente comienza en el módulo 1 Gafi. De igual manera, igual que Juanita, me tocó todas las preguntas que yo llegaba a ver eran de Gafi, pero no de la forma conceptual, sino planteamientos que basado en determinada nota interpretativa, en tal recomendación, de conformidad con la debida diligencia del cliente basado en tal recomendación. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las recomendaciones de Gafi se actualizaron y nos tocó esa actualización cuando hicimos la recertificación,
los nuevos conceptos de la recomendación de las nuevas tecnologías ya venía incluida, los nuevos conceptos, cosas que también se están modificando y que se están previendo para la regulación en México. O sea, no está despegado, Gafi, de lo que hacemos en materia de régimen de prevención en México. Y sí, hay un cambio muy notorio en lo que había hace 5 años y lo que ahora podemos ver en el examen. Más amigable el formato, pero no más fácil. Tiene un alto grado de complejidad. Y justo para también ir cerrando nuestra entrevista del día de hoy, hay cositas que se nos salen de control, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, no sé cómo les haya ido a ustedes en la recepción, es decir, cuando ya se registran, cuando llegan a la sede, se registran y bueno, pues ya pasan, ¿no? Y ya se quedan adentro. Yo en mi caso, cuando me recertifiqué, la primera vez que yo hice mi examen de certificación, o bueno, cuando me certifiqué, yo entré, dejé mis cosas y me salí a desayunar. Me pegaron una estampa y me salí a desayunar, cosa que se me hizo súper genial. De hecho, me dijeron, ya deje sus cosas y nada más regresa con su pura IFE o su INE, ¿no? Y la estampita que te ponen. Y dije, wow, sí, pues en ese momento yo llegué, dejé todo en la camioneta, teléfono, todo, hasta las llaves, ¿no? De la camioneta. Sí, de la camioneta. Sí, dejé las llaves adentro. Pasó que dejé las llaves adentro, pero bueno, hasta eso me ocurrió, ¿no? Y ya llegué al examen, digo, no pensaba en las llaves en ese momento porque no me había dado cuenta de lo que había hecho, pero ya fui a desayunar ya más tranquilo para el examen. Pero no sé, esta vez, porque eso me pasó cuando me recertifiqué, llego, me registro y cuando me meto, le digo, bueno, ahorita salimos a desayunar porque iba con otras compañeras. Y la señorita alcanzó a escuchar y me dijo, no, ya no va a poder salir. Oigan, son las, no sé, 7:30 de la mañana, cuando uno se está registrando. ¿Quién en su sano juicio va a desayunar a esas horas? Digo, a las 6 de la mañana que uno sale de su casa, ¿no? O no sé la hora de cada quien. ¿Quién en su sano juicio sale así? Oye, pues vas presionado por llegar y no te importa, dices, pues ahorita ya me como aunque sea un tamal, bendición de Dios, un tamalito, pero pues allá veo qué hago, ¿no? Y en mi caso, sorpresa, no me dejaron salir y yo no había desayunado. En la noche anterior no cené fuerte porque pues, no quería levantarme al baño en la madrugada, no tomé mucha agua, iba con sed, tenía hasta los labios secos y no pude salir para nada, ¿no? De contrabando me pasaron unas gomitas y eso fue lo único que comí, ¿no? Entonces, hay cosas que salen de control, incluso hasta ir al baño, ¿no? ¿Cuántas veces es correcto o correcto o aceptable que vayas al baño, ¿no? ¿Cuánta agua debes de tomar? Esa parte también es de preparación para el examen, ¿no? Es como viajar al espacio. Ya que te lanzaron, no vas a decir, ay, me voy a parar porque voy a hacer pipí. No, espérate. O sea, hay cosas, ¿no? Hay ciertos protocolos. Entonces, recomendaciones en ese sentido, Juanita, que tú le puedas dar a nuestros participantes o la gente que nos está viendo, nos está escuchando. ¿Qué recomendarías tú en ese sentido? Básico, ir bien descansados, bien descansados. Sí, a mí me pasó algo muy parecido, ¿no? Nos pidieron que el registro iba a empezar a las 6:45 de la mañana. Yo me quedé en el hotel donde presentamos el examen y yo bajé a hacer mi registro a las 7:10 pensando que podía regresar a la habitación por una fruta, un yogur que tenía ahí, no sé, entrar al baño, lo que sea. Y exactamente lo mismo, paso el registro, estuve como media hora en la fila, paso registro y es como, no puedes entrar tu bolsa, traer el celular en la mano. Y yo, no, sí, lo voy a pagar, ¿no? Mi hijo estaba arriba y ¿puedo salir? No, ya no puedes salir. 1:30 sentada esperando a que dieran las 9, implorando porque dieran las 9, con una incomodidad, con un estrés, con una desesperación. No, o sea, nunca entendí esa logística, porque creo que a las 8:20
la sala ya estaba llena, ¿no? No se muevan de sus lugares, nos empezamos a parar. Yo de desesperación ya, porque ya me sentía muy estresada, y vimos a varios compañeros, entonces así como que de repente, ¿y cómo está, señor? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Y regresen a sus lugares, por favor. La misma experiencia de Fanny, un compañero al lado de, esta no la sé, esta tampoco, y los pies no le daban, parecía que estaba bailando, y yo, ¡ay, por Dios bendito! ¿En qué momento este hombre se va a callar? No, o sea, sí, para mí sí fue muy estresante pasar tanto tiempo sentada en un espacio tan incómodo, esperando que dieran las 9 de la mañana. Eso sí no me gustó. Y la vez anterior, no, la vez anterior fue lo mismo, presenté en la Ciudad de México, hice el registro, revisaron mis documentos, nos retiramos cómodamente para platicar, para ir al baño, para comer la fruta que llevamos en el bolso. Yo entré al salón 10 minutos antes y bien, a gusto, despejada, pero en la segunda sí fue horroroso. Llegan desayunados, llegan bien dormidos, un día o dos antes ya no estudian, porque si necesitas llegar como tranquilo y temprano. Yo ese día no encontré tráfico, yo llegué antes y me subía con toda la calma del mundo. No tomé tanto café antes del examen porque llegas todo tenso. Sí pueden meterse algunas nueces en la bolsa así como para comértelas de contrabando, porque parece que no, pero 4 horas estar leyendo sin ruido, sin movimiento, de repente sí da un poco de sueño. Y también depende de la hora que toque entrar, porque no es lo mismo el que entra a las 7 de la mañana, el que entra a 8:30 de la mañana, ¿no? Pero es preferible estar ahí y esperar a llegar rozando, ¿no? La verdad es que yo creo que ya estando ahí nada más es confiar en lo que sabes y no estar volteando alrededor, ¿no? Porque de repente eso, estar revisando como que cómo van, también te pone nervioso. Lo que decía Angélica, a mí también me pone nerviosa que de repente se empiezan a parar y yo no termino. Pero ya como que ahora sí apliqué la de los caballitos y sí en mi examen y en mi examen nada más. Y eso ayuda mucho, ¿no? Que midan el tiempo de las preguntas, porque hay un monitor, ahí tienes un reloj en la máquina, pero yo soy más de la idea de que traigas un reloj para que vayas midiendo tus tiempos, ¿no? Porque sí puedes ir al baño y temas así, pero es un costo-beneficio entre voy al baño y pierdo 5 minutos o una pregunta más. Eso ya dependerá de cómo vayas en tu examen. Bueno, a mí me tocó, como hice el examen 3 veces, la primera vez me tocó como usted comenta, de que podíamos salir y todo, y cierta parte no estaba tan nerviosa porque iba acompañada, entonces, no, era así como, compartíamos el mismo sentimiento, entonces ya ahí con la persona con la que iba acompañada conmigo, pues ahí estábamos platicando y todo. Lo que sí yo sugiero, cuando ya estés dentro de la sala, no platiques con nadie, no platicar con nadie, porque llegas y son historias de terror, pura historia de terror, conoces a un fulanito de la Ciudad de México, es mi 5.º examen y no lo paso, y tú, no, pues no. Para hacer tu primera vez, dices tú, no, pues a mí qué me espera, ya te estás llenando de pensamientos negativos. Entonces, yo sugiero, claro, si vas con personas conocidas, que colegas, que con tu pareja o algo, porque yo iba con mi pareja, con mi novio, entonces como que no es tan difícil así. Pero si tú vas solo, no platiques con nadie, no platicar con nadie, no saber nada de nadie. Y también ya no estudies, ya no agarres nada, ya con lo que sabes, ya sabes, no vas a aprender nada en el rato que te queda. Entonces, esa es mi recomendación así, porque eso ayuda mucho, no hablar con nadie. Claro, sí escuchas como lo que me pasó de este chavo de que supermáster en riesgos, pero resultó que pues no sabe. Ok, Manuel. Sí, mira, mi experiencia fue un poquito diferente. Yo creo que mi recomendación en primera instancia es que cuando inicies tu proceso de preparación, tomes con mucha seriedad
el decretar el resultado. Yo creo que el resultado va a empezar desde que tú ya le tomas seriedad y vas iniciando el camino para prepararte para aprobar el examen. No hacerlo tiene unas implicaciones que creo que cada uno podría dar su testimonio, y es una condición pues difícil, ¿no? Porque incluso para algunos que iban a graduar registro era una condición necesaria tener un oficial de cumplimiento certificado. Entonces son temas de costos, de tiempo. Lo primero es una condición mental, que decreten cuál va a ser el resultado, y lo siguiente es una condición mental que debe prevalecer a lo largo de la preparación. En mi caso, días antes de hacer el examen, yo ya estudiaba con el cubrebocas y la careta, y era bastante molesto, porque desgraciadamente los que hicimos el examen recientemente sabemos que las condiciones de hacer el examen de certificación son hostiles. Y no por otra cosa, es pues por nuestra propia seguridad, nuestra propia salud, lo entendemos perfectamente. Sin embargo, estamos un poco resistentes a esa situación todavía en la actualidad. Y yo empecé a estudiar horas, literalmente casi asfixiándote, porque yo uso lentes, imagínate los lentes, la careta y el cubrebocas, pues realmente buscaba una manera de que los lentes no se nublaran, y lo hacía desde antes. Entonces busqué como la forma en la que me afectaran lo menos posible a la hora del examen. Y pues bueno, 2 días antes empecé estudiando así. Al igual que Estefanía, desde un día antes yo ya tenía mucha concentración de lo que iba a pasar al día siguiente. Sí me levanté, de por sí me levanté muy temprano, sí desayuné, pero lo que hice también, al igual que ella, es que cuando yo llegué allá al recinto estaba muy nervioso, y lo que hice fue no hablar con nadie, llegué, me registré, y una vez que llegué al lugar me planté y ni siquiera volteé a ver a nadie. Me empecé a concentrar al grado de que cuando iniciara el examen ya tenía que estar listo para eso. Y sí, efectivamente, escuchas historias donde hay unas personas que tienen mucha capacidad, y a veces uno, justo por escuchar ese tipo de cosas, minimizas las condiciones en las que el resultado, ¿no?, que es aprobar el examen. Yo igual no hablé con nadie, terminé rápido el examen, se me hizo amigable el formato y no me lo esperaba. Lo que sí la sorpresa fue que pues la manera en la que estaban los planteamientos eran un poco distintas. Y me pasó una experiencia muy curiosa, porque yo hice en la Ciudad de México el examen en el World Trade Center, y pues es un recinto tremendamente grande, estaba llena la sala, pero aparte el aire acondicionado estaba a todo, entendiendo pues para bajar la temperatura, para más gente. Y en el camino al World Trade Center me encontré a una persona que también iba a presentar el examen. El chavo venía de una firma de abogados y no sé qué, que se quería certificar, vivir la experiencia y demás. Y le pregunté cuánto tiempo había tomado para presentar el examen. Dijo, no, pues 15 días, y es algo fácil y todo, ¿no? Dije, bueno, me dijo, ¿y tú? Digo, no, yo llevo 5 años estudiando. Entonces, bueno, pues a ver cómo me va. ¿Tienes dudas? Te dije, no, o sea, es que es un volado hacer este examen. Y bueno, entonces pues ya cada quien tomó su turno, la sala que le tocaba. Y bueno, yo terminé mi examen, creo que con un poco de tiempo, con respecto a la mayoría, y la verdad es que hacer frío pues te dan ganas de ir al baño, y pues cuando terminé no interrumpí el examen, no me levanté aunque tenía muchas ganas, me aguanté hasta que terminó el examen, pero ya cuando finalicé el examen fui al baño y justo me encontré al chavo y la verdad, lo que dicen es verdad, la cara de terror que tenía el pobre chavo, de verdad decía, yo lo veía y decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, realmente la expresión era de, en serio, o sea, tienes que tomarlo con seriedad, tienes que prepararte, tienes, más allá de la obligación que tiene la entidad para la que estás colaborando, es el reto personal, porque esta certificación no es de la entidad, es tuya, es tu esfuerzo, y lo tienes que tomar como un reto personal. Y así es, justamente, sin restarme otra cosa u otro pendiente, yo en lo personal agradezco muchísimo a nuestros participantes en este foro del día de hoy, y créanme, una vez que conocen la materia de prevención de lavado de dinero, de combate al financiamiento al terrorismo y de anticorrupción, esto se vuelve una pasión. No, o sea, ¿cómo les explico? Una vez que pisan este terreno ya no salen por decisión propia, porque es muy bonito todo lo que aprendes, y el campo, el panorama a nivel internacional, a nivel nacional, se hace amplio,
amplio. Yo no he visto hasta ahorita un límite del horizonte que yo conozco, de lo poquito que yo conozco de prevención del lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y anticorrupción. Seamos honestos, la certificación nacional, la certificación de la comisión es un encanto, es una cosa increíble, de verdad. El que está certificado, habrá sus excepciones, pero el que está certificado es porque realmente hoy por hoy sabe de lo que está haciendo y sabe de lo que está hablando. Y no solo es para México, volteemos todos hacia Latinoamérica. Hay muchos países, no nada más en México, donde también nosotros como certificados podemos empezar a abrir brecha, a abrir otros trabajos, otros horizontes. El único límite es el que tú te pongas. Y así como nuestros participantes hablaron hoy de pasar un examen tan riguroso, tan fuerte, con una estadística que hemos visto de un nivel de aprobación del 20%, pues te habla de que realmente el reto es muy grande, pero también el sentir el éxito es increíble. Pues muchas gracias, que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde y sean ustedes muy felices. Me despido, muchas gracias. Hasta luego.